Civilizaciones del Valle del Río, Mesopotamia, del año 3500 al 500 BC. ¿Qué tienen esos lugares en común? Para sobrevivir, la gente usualmente necesita agua fresca, animales, plantas, trópicos, desiertos, montañas, barreras para mantener el área protegida. Aquí fue donde las 5 religiones mayores empezaron. Civilizaciones antiguas del Valle del Río. Esas eran las cosas en común de todas las civilizaciones antiguas del Valle del Río. Estaban cerca de un río, donde había tierra fértil y agua para el riego de la agricultura. Eran lugares que fácilmente se protegían de ser invadidos por gente nómada, excepto la media luna fértil. Habían patronos sociales desarrollados, donde cada persona tenía su objetivo o trabajo. Se aceptaba la esclavitud. Habían patronos políticos desarrollados, con gobierno y leyes. La autoridad religiosa tenía mucho poder. Habían patronos económicos desarrollados, uso de metal, comida extra, comercio. Aquí se establecieron las primeras ciudades. Tenían un idioma y un sistema de escritura. La medialuna fértil en el sudoeste de Asia. Los valles de los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia significa tierra entre ríos. En el año 3500 BC, los sumerianos dominaban el área. Los patrones económicos eran zanjas para regar y producir cultivo extra, comercio de cultivos, ropa y herramientas con personas en las montañas y desiertos a cambio de piedras, madera y metal para construir. El comercio requería organización, cooperación y liderazgo, que llevó al desarrollo de las primeras ciudades, trabajos especializados y un gobierno organizado. Los patrones políticos eran: cada ciudad tenía sus propios gobiernos, gobernantes llamados ciudad-estado. El gobierno era controlado por los sacerdotes del templo, que eran muy poderosos. Los agricultores pensaban que el éxito de los cultivos dependía en los dioses y los sacerdotes. Eran intermediarios con muchos dioses. Ese sistema se llama politeísta porque cree en muchos dioses. El templo Sigurat era un lugar de culto, donde se manejaban los sistemas de riegos y se colectaba impuestos. El templo de Sigurat. Los patrones sociales eran: los líderes militares se convertían en los gobernantes permanentes. Ese sistema se llama monarquía. El poder era pasado a los hijos en el sistema hereditario. Los gobernantes eran de una sola familia, llamada dinastía. Los sacerdotes, reyes, era el nivel más alto. Los comerciantes ricos eran la clase media. Los agricultores y dueños de las tiendas eran la clase baja. Y los esclavos eran el nivel más bajo. Esos eran capturados durante la guerra y vendidos para pagar deudas. Los avances más grandes inventaron la rueda, ara, vela. Fueron los primeros en usar el bronce. Desarrollaron el primer sistema de escritura llamado cuneiforme, que es un tipo de pictograma donde las fotos representan palabras. En el año 2000 BC, guerreros nomádicos invadieron Mesopotamia e hicieron Babilonia la capital. El líder babilonio, Hammurabi, dejó un legado de código de leyes. Ese fue el primer código uniforme para unificar a una diversidad de gentes. Habían 282 leyes específicas. Esa es la forma de cuneiforme. En la primera foto vemos un pescado, en la segunda un buey y en la tercera un pájaro. Primero el objeto, el pictograma,
la manera lateral y el cuneiforme. El cuneiforme fue escrito en tabletas de barro con un junco desafilado. El junco actuaba como un bolígrafo o lápiz y usualmente se refiere como un stylus. Las impresiones dejadas por el stylus eran en forma de cuña, que le dio el nombre de cuneiforma, que significa en forma de cuña. Las tabletas de barro se dejaban afuera para secarse o se ponían en un horno. Estas tabletas servían como documentos de barro que hicieron las primeras bibliotecas y archivos. Existían diferentes formas de cuneiforme, de la misma manera que hoy en día hay muchos idiomas. Aquí tenemos ejemplo de cuneiforme. La primera es el sol y las diferentes formas en que se escribía la palabra sol es con el cuneiforme. Después tenemos Dios, el cielo, la número 2, la 3 montaña, la 4 hombre, 5 buey y la 6 pescado. Este es un ejemplo del código de Hammurabi, que como dijimos, eran las leyes.